Su dentista te dijo de que tenían que sacarte ese diente que se te ha roto. Un premolar de pronto, un incisivo, un solo diente. De pronto tienes infección en ese diente. De pronto te dijeron que no se podía poner ese diente de forma inmediata. Te vas a quedar sin diente durante un tiempo. Te dijeron que tenían que hacerte injerto de hueso para poder reemplazar correctamente ese diente. En este vídeo te voy a mostrar un caso real. Una paciente que hubo que quitarle un diente que se había fracturado y no tenía salvación, un premolar. Y en el mismo acto pudimos colocar un implante monofásico y a los 3 días reemplazar ese diente. Sin necesidad de abrir la encía, sin necesidad de que la paciente se inflamase, sin dolor, sin tener que dar puntos, sin ningún tipo de injerto de hueso. Si te interesa esta información, quédate hasta el final de este vídeo porque te lo voy a contar todo. Cuando Ana llegó a nuestra consulta, vimos que un premolar se había roto, un premolar endodonciado, un diente endodonciado, un diente con endodoncia. Es factible que se pueda romper porque es un diente que no tiene vida y con el tiempo se va a ir deshidratando hasta que pueda llegar el momento en que se fracture. En este caso se había fracturado y ese diente no tenía salvación. ¿Qué fue lo que hicimos? Quitamos el diente y el mismo día de quitar ese diente pudimos colocar un implante, pero hay que ver qué estilo de implante es el que va a funcionar perfectamente ahí. Obviamente dentro de la familia de los implantes monofásicos tenemos varios tipos de implantes indicados para cada caso en particular. En este caso verás que este era el premolar, la radiografía. Ahí vemos que hay un premolar que está roto, no tiene corona. Ese premolar tiene 2 raíces y mira hasta dónde llegan las raíces. Por lo tanto, ya te puedes imaginar que al quitar ese diente va a quedar un agujero enorme donde estaban 2 raíces. Obviamente, un implante no puede rellenar todo ese agujero. Aparte, ten en cuenta que cuando quitamos un diente, seguramente ahí habrán bacterias. Si tratamos este caso con un implante normal, convencional, habría que colocar ese implante normal, convencional, muy enterrado, para asegurar de que no quede parte de ese titanio expuesto porque se va a contaminar. Si se contamina, fracasa. Seguramente con un implante convencional habría que hacer injertos de hueso y otro tipo de cirugías para asegurar el procedimiento. No quiere decir de que ese implante convencional sea malo o no sirva para este caso. No, se puede resolver también con este tipo de implantes. Pero hay que hacer muchas más cosas. Seguramente habrá que hacer injertos de hueso. Seguramente habrá que hacer luego para rehabilitar el diente. Habrá que colocar varias interfaces para asegurar de que la conexión esté correcta, no se contamine y poder asegurar de que la rehabilitación, es decir, la colocación de ese diente, quede bien. Es un tratamiento muy complejo, es un tratamiento que hoy en día el paciente no quiere y seguramente habrá que esperar bastante tiempo para poder colocar esa corona. Si eres odontólogo, dime cómo lo harías, cómo resolverías este caso con un implante convencional. Tendríamos que hacer algo así. Con un implante monofásico, en este caso, se puede resolver el caso sin necesidad de injertos de hueso, sin necesidad de abrir la encía, sin necesidad de colocar una serie de interfaces para asegurar de que toda la superficie va a estar libre de bacterias y la rehabilitación, el premolar que se va a colocar, quede correctamente adaptado y esa encía quede estética alrededor de ese premolar. Y con esta implantología también se puede hacer todo eso mucho más simple de una forma prácticamente inmediata, que fue lo que hicimos. A continuación te voy a mostrar la entrevista que le hicimos a Ana 2 días después cuando ya se colocaron esos dientes, esas coronas sobre esos implantes. Te mostraré también cómo se ve ese implante recién colocado. Te mostraré también cómo es la radiografía previa y la radiografía de ese implante colocado. Y verás el testimonio de la paciente para que veas que eso ni le dolió, ni le molestó, ni se inflamó, ni hubo necesidad de dar puntos, ni hubo necesidad de hacer injertos y el diente fue colocado prácticamente a los 2 días. Bueno, aquí tenemos a Ana. Hola. A Ana le colocamos, bueno, ya se le había partido un premolar y hoy es jueves, el martes quitamos ese premolar y en el mismo acto colocamos un implante, en este caso un implante monofásico, pero un implante basal con la superficie tratada. Este implante se colocó porque tiene superficie tratada en el fondo, como queda al quitar el diente, queda un alvéolo grande y no queremos que se contamine, no queremos dar puntos, no queremos hacer ninguna regeneración, no queremos hacer nada muy complejo. Este tipo de implante tiene un cuello bastante largo, liso, de titanio, para que las bacterias que puedan estar ahí no se peguen.
Es muy importante escoger el tipo de implante monofásico para cada caso. En este caso, ya te puedes imaginar que al quitar ese diente queda un agujero, es más, 2 agujeros donde estaban las raíces de ese premolar. Ese hueso no es muy bueno. El hueso que nosotros aprovechamos con implantología monofásica es el que en este caso tenemos más hacia arriba. Más hacia arriba tenemos un hueso estupendo y para eso necesitaríamos un implante más largo. Si nos anclamos en ese hueso que no está contaminado, que es de mucho mejor calidad, aunque esté un poco más arriba, ese implante vamos a asegurar de que va a ir fenomenal, porque lo estamos anclando en ese tipo de hueso. Con eso aseguramos el anclaje primario macromecánico gracias a las espiras especiales de este implante en particular, que es un implante monofásico, pero no es compresivo, es un implante basal. Y el implante basal tiene las características de que tiene unas espiras muy autocortantes, muy autorroscantes para poder ofrecer un anclaje primario macromecánico excelente en esa superficie de ese hueso. Y en este caso, esa superficie es tratada para asegurar de que además de que se fije macromecánicamente, ocurra también una osseointegración allá arriba, en un hueso que no se va a contaminar, en un hueso que está muy alejado de las bacterias, en un hueso que va a poder integrar esa superficie de este implante. Pero no solo eso, ya te expliqué que en la zona donde estaban las raíces de ese premolar seguramente habrán bacterias y seguramente habrá contaminación y seguramente quedará un espacio, un gap amplio que luego se tendrá que rellenar de hueso. Para eso, este mismo implante tiene un cuello largo. Mira que el cuello es largo y fino. Y además es un cuello liso, totalmente liso, de titanio. Por lo tanto, a ese cuello liso, fino y largo, no se le van a pegar las bacterias. Esto no lo tiene ningún implante. Solo los implantes basales, en este caso, de esta casa comercial, como muchas otras. De esa forma nos vamos a asegurar de que ese hueso que nos ha dejado ese alvéolo, de esa posextracción de ese premolar, aunque tenga bacterias, se ha limpiado muy bien, el paciente saca un antibiótico y gracias a esa superficie completamente lisa, no se le van a adherir las bacterias. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Que poco a poco se va a ir formando hueso alrededor de ese cuello y tendremos un alvéolo con el tiempo completamente cicatrizado. Escaneamos, eso fue el martes, y hoy jueves hemos colocado la muelita transicional cementada sobre esos implantes. ¿Dónde está? Ahí ya la tenemos. Ajá. Bueno, no sé, ella no tiene ningún implante, era como su primera experiencia y había escuchado de que eso pues, solía doler, no sé. La gente que conocías que se habían colocado implantes, ¿qué te comentaban? Que cómo era una cirugía de implantes normales, ¿cómo era? Pues me habían dicho que era dolorosa, que en la clínica no te enterabas, pero que después pasabas unos días malos, que la cara se hinchaba, se deformaba un poquito, que mucho cuidado con el tabaco después porque había infecciones y se tardaba en curar. Y comer y todo eso. Y la verdad que en mi experiencia todo lo contrario, ni me enteré en la clínica y todo después, he comido lo de siempre, no he tenido que hacer dieta blanda, no he tenido nada de dolor, no he tenido que tomar analgésicos, simplemente el antibiótico por la infección, para que no haya infección y nada más. Y hoy que hemos acudido aquí, un poquito de molestia al colocar la prótesis, pero muy bien, nada de dolor ni nada. Y eso todavía no es todo. La ventaja también de estos implantes es que como tienen ya integrado el pilar, no necesitan tornillos, no necesitan interfaces, no necesitan cosas muy complejas. A eso vamos, a lo simple. El mismo implante tiene varias características para asegurar que ese tratamiento, en este caso en particular, sea el correcto y el ideal. Y con eso poder devolverle el diente fijo a la paciente. Gracias a que también tiene integrado un pilar, podemos escanear, es decir, ese mismo día de la colocación de ese implante, ese mismo día de la extracción de ese premolar, pudimos escanear a la paciente para decirle al técnico dental que nos hiciera un premolar nuevo. El premolar nuevo nos lo hicieron de forma digital para asegurar de que esa encía que apenas va a cicatrizar, cicatrice de acuerdo al perfil de emergencia, a la forma que nosotros queremos darle. Por lo tanto, es muy importante hacer esa provisionalización inmediata antes de que el tejido blando empiece a cicatrizar, porque nosotros queremos guiar a ese tejido blando, a esa encía, para que cicatrice armónicamente.
¿Con eso qué vamos a conseguir? Primero, vamos a cerrar el gap de ese alvéolo post-extracción e impediremos el paso de las bacterias. Se formará un coágulo, lo cual tendrá una muy buena cicatrización. De ahí la importancia de provisionalizar, de poner el diente prácticamente de forma inmediata. Y la otra ventaja es que gracias a que esa corona se hace de forma digital, con las nuevas tecnologías, el técnico dental puede darle una forma, un perfil de emergencia, unas barriguitas muy pulidas, muy acordes a cómo queremos que tenga forma esa encía con el tiempo. Adaptamos ese provisional hecho de forma digital y con eso nos aseguramos de que ese primer momento va a ir muy bien y el posoperatorio a mediano y largo plazo va a ir fenomenal, porque esa forma de ese premolar va a ir dándole la información a la encía y la encía va a ir cicatrizando perfectamente alrededor de ese premolar con esa forma. Con eso garantizaremos de que ese volumen de tejido blando va a estar ahí presente y con eso garantizaremos de que ese premolar va a quedar estético. ¿Ves? Todo en uno. Son cosas que se pueden solucionar de una forma simple. Fue quitar el premolar y poner un implante, escanear y a los 2 días poner un diente. Simple. No quiere decir de que sea fácil, no. Para anclar eso es complicado. Debes tener la técnica adecuada para asegurar de que el anclaje allá arriba sea el correcto. Debes tener un estudio muy exhaustivo de la tomografía de la paciente. Debes saber completamente qué medida vas a utilizar de ese implante, qué tipo de implante monofásico, porque este es uno. Hay varios. Un compresivo no hubiera funcionado, no hubiera sido el ideal aquí, por otras cosas que luego te puedo explicar. El indicado en este caso es este. Con eso podemos asegurar de que la paciente pasa un proceso simple y repone su diente en poco tiempo. Y en unos meses que este implante allá arriba esté integrado, garantizaremos de que esa corona que se hará de forma definitiva, por ejemplo en este caso lo haremos en circonio, la paciente contará con un premolar muy bonito, muy estético, listo para funcionar. O sea que recomendarías esta implantología a la gente que de pronto tiene miedo a colocarse implantes. Por supuesto, yo Sí. me he quitado todo el miedo, venía muy cagada por el mismo día, el martes. Estaba muy nerviosa por todo lo que había leído, todo lo que me habían comentado, y la verdad es que si se me caen más muelas no dudaré en hacer esto, Bueno. porque ha sido una experiencia muy gratificante. Decir que soy fumadora y me estoy controlando un poquillo el tabaco para la recuperación y tal, pero es la única pega. Lo demás, todo maravilloso, lo recomiendo. Bueno, ya esperaremos o controlaremos para que no se le caiga más muela. O sea, no se trata de esperar a que le caiga, no, vamos a intentar. No hay, o sea, aunque esta implantología vaya muy bien, no duela, sea lo genial, no hay como lo natural. Siempre hay que cuidarse lo natural, cepillarse, venir a los controles para preservar al máximo los dientes. No hay como un diente natural. Pero bueno, esto es un poquito lo que más se parece a un diente natural, y por lo menos el paciente puede perder el miedo porque ya se sabe que en poco tiempo, en cuestión de una semana, el martes colocamos los implantes y hoy día jueves ya colocamos las muelas y ya Ana se puede ir. Como pudiste darte cuenta, no quiere decir de que los implantes normales de toda la vida sean malos y no funcionen, no, sino que para resolver este mismo caso tendríamos que haber hecho muchas más cosas. Por lo tanto, son tratamientos mucho más complejos y de pronto más largos en el tiempo. El paciente hoy en día no quiere eso. Si la implantología monofásica nos ofrece dar soluciones de una forma más simple, con la gama amplia de implantes monofásicos que existen, pues obviamente el paciente lo va a preferir. Y nosotros los odontólogos también lo vamos a preferir. ¿Para qué queremos complicarnos nosotros la vida en los procedimientos pudiendo hacerlo todo más simple? ¿Para qué queremos complicarle la vida al paciente? Que el paciente no quiere cosas complejas, no quiere injertos, no quiere que le abran la encía, no quiere esperar largos periodos de tiempo, no quiere una serie de interfaces en los implantes, no quiere una cantidad de cosas. El paciente quiere su diente, que su diente quede bonito y quede funcional, en poco tiempo y sin dolor. Ya está. Espero que esta información te haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna duda acerca de todo esto, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual, y sin más que decir, me despido. Chao.